también a Alex. ¿Qué te parece si juntos le damos la bienvenida a nuestros compañeros Jaime Hernández y Francisco Cruz, grandes periodistas aquí en Sin Censura, para seguir analizando lo último que se ha revelado en el juicio de Genaro García Luna, ese juicio en el que has estado tú como miembro de la prensa, como miembro del pool? Hoy, como bien mencionas, existió la participación de un ex policía de Chicago. ¿Qué te parece que nos das un panorama de esto para que iniciemos la mesa? Mire, por cuestiones obviamente de tecnología y de ya sabe cómo es usted, de estas transmisiones traicioneras, pues no, de pronto perdimos la comunicación con Vicente Serrano, quien en estos momentos se enfrenta al aguanieve, se enfrenta pues vamos a esta situación del mal tiempo allá en la ciudad de Nueva York. Pero pues, ¿qué les parece que los voy saludando, compañeros, querido Estoy Jaime? A ver, te escuchamos. Toño, perdóname. Déjame saludar. No, déjame saludar. ¿Me escuchas? Ya te tenemos de vuelta, Ah, muy bien. Les mando un abrazo a todos. Le mando un saludo muy especial a los maestros Jaime Hernández y Paco Cruz. Paco, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. Vicente, ¿cómo estás? Buenas tardes. Toño, Jaime, buenas tardes. Un abrazo. Mira, Vicente, pues sí hay muchas cosas, pero hay muchas cosas pendientes. Ahora que te veía platicando, te escuchaba platicando con Vadillo, sobre la comunidad judía. Mira, ayer tuve problemas con mi módem, pero bueno, después por la tarde me reuní con una compañera periodista que se llama Laura Ramos y que ha hecho un trabajo extenso sobre la comunidad judía y sobre Margolis en especial, y llegamos a lo mismo. El personaje que mencionan puede ser solamente Eduardo Margolis, cuyo padre, hay que recordarlo, y eso luego lo discutimos, es uno de los fundadores del Mossad, y Eduardo Margolis es uno de los personajes que es clave, no solo para el equipo de inteligencia que compraron de Israel y que triangularon o regalaban el gobierno mexicano, sino que es clave para la llegada de exagentes del Mossad a México. Bolas, pues lo platicamos, mi querido Paco, sin censura, y también te saludo, mi querido Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras en el gran periódico La Jornada, el maestro Paco Cruz, escritor, autor del libro García Luna, El Señor de la Muerte. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Good morning, querido Vicente, ya te veo como ranita, saltando de charco en charco. Aquí andamos, maestro, aquí andamos. Oigan, pues mucho de lo que podemos ir hablando con las declaraciones, sobre todo del Grande, todavía son tan importantes, son tan explosivas, que merecen tan extenso análisis como se deba y se pueda, porque las declaraciones de Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, podrían darnos pie a seguir investigando por el caso del fútbol mexicano, ¿no? Lo que llegó a comprar con el dinero del narcotráfico. Él asegura que fue dueño de por lo menos 4 equipos de fútbol profesional de México, pero lo del Grande te pone en un nivel la corrupción que incluso nos lleva a entender que en algún momento, en tiempos de Calderón, el crimen organizado mandaba en nuestro país. Cuando dice que secuestran a García Luna para leerle la cartilla y para presionarlo para que los apoye a los Beltrán Leiva y no a la facción del Mayo y del Chapo del cártel de Sinaloa, es muy fuerte, ¿no? Que miembros del crimen organizado se hayan sentido con ese poder para secuestrar, desarmar al número 2 del país, mi querido Paco. Mira, Vicente, yo a veces digo que no era el número 2, era el número 1, porque las fotos, los testimonios lo muestran. En ocasiones, Felipe Calderón parecía recibir órdenes, en ocasiones las daba, eran una mancuerna, eran negociantes del poder, y claro, yo lo hemos comentado, siempre insisto, desde Los Pinos, o en Los Pinos se armó un cártel del crimen organizado que tenía negocios con todos, pero cuyos aliados, asociados, los capos, como los Beltrán Leiva,
pues sabían lo que hacían porque tenían todo el poder del mundo. No solo entregaban cantidades, sino que sabían que Genaro García Luna era parte de ellos, era parte del gobierno y por lo tanto, por extensión, también Felipe Calderón. Y sí, mira, las declaraciones el testimonio, porque son los testimonios del Grande, pues muestran lo que siempre hemos platicado. Este país se había convertido en un imperio del crimen, en un imperio criminal que controlaban desde Los Pinos, que se asociaban desde Los Pinos, entonces, y que armaron desde Los Pinos. Así que sí, lo del Grande no es una cosa menor, por más que algunas cosas se supieran, no, es un testimonio poderoso para sentar en el banquillo de los acusados, no al grupo solo de Genaro García Luna, que algunos están en la cárcel, otros ya murieron, sino a Felipe Calderón Hinojosa. Felipe Calderón Hinojosa debe estar sentado en el banquillo de los acusados y debe ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, por narcotráfico, por extorsión y por armar a los cárteles del narcotráfico. Fíjense, Paco, Jaime, que puede ser que no ande tan perdido en mi análisis de lo nervioso que se vio y de lo poco efectivo que fue el abogado defensor César de Castro de Genaro García Luna ayer en el contrainterrogatorio a El Grande, a Sergio Villarreal Barragán, porque hoy otro de los miembros del equipo defensor de Genaro García Luna, al contrainterrogar a Tirso Martínez Sánchez, el futbolista, que creo que había muy poco que sacarle, le preguntan sobre El Grande. ¿Verdad que usted sabía que El Grande era uno de los más sanguinarios líderes de la organización de los Beltrán Leiva? Y dice Tirso Martínez, yo nunca conocí a El Grande y no sé, no puedo responder a esa pregunta, lo que dejó sin argumentos a precisamente este miembro del equipo defensor de Genaro García Luna. Ahí creo que también confirma lo mucho que les dolió o lo mucho que creen que puede significar el testimonio de Sergio Villarreal Barragán, El Grande, el lunes y el día de ayer, mi querido Jaime. Sí, y fíjate que uno de los componentes interesantes de lo que es que hay tantas cosas, ¿sabes? Yo creo que los testimonios que ha presentado El Grande, perdón que me concentre ahorita en estos momentos en El Grande, es que las declaraciones del Grande nos permiten hacer un rompecabezas de realmente quién mandaba, dónde operaba el cártel de los Beltrán Leiva y luego el cartel de Sinaloa. Y estaba haciendo algo de memoria. Y yo recuerdo precisamente cuando ayer dialogabas con Jesús García, que por cierto, me encantó su participación anoche contigo, y cuando hablaban ustedes dos de cómo se movían, de qué manera se movía el cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, donde se vestían con traje y toda la cosa, hacían labores de cabildeo, presionaban, tenían sus casas de seguridad en algunos de los barrios más ricos. Me acordé que precisamente en esa época, cuando aumentó la violencia, cuando aparecieron los primeros colgados ahí en un puente de Iztapalapa, me acordé, yo estaba en Washington como corresponsal y me acordé que a mí me avisaron que la Embajada de Estados Unidos, el Departamento de Estado, al percatarse de estas acciones tan inusuales del cártel de Sinaloa en la Ciudad de México, decidieron incorporar a la Ciudad de México, digamos, en la lista negra de aquellos lugares donde les recomendaban a sus ciudadanos no viajar, no tocar base, no pasar por la Ciudad de México. Bueno, esto ocasionó una crisis diplomática de la que los medios de comunicación prefirieron guardar silencio. El caso es que la Embajada de Estados Unidos y varias unidades de inteligencia que tenía a su servicio el Departamento de Estado elaboraron un informe en el que se ponía una alerta sobre la Ciudad de México por el ambiente de creciente violencia
Y entonces el gobierno de México presionó para que no se incluyera a la Ciudad de México, donde ya operaban los carteles, y decían que no se podía tolerar. Presionaron muchísimo, muchísimo, a tal grado que efectivamente consiguieron que en ese momento el Departamento de Estado decidiera excluir a la Ciudad de México, a cambio de que no lo sea ciencia cierta. Pero ciertamente Estados Unidos ya sabía que en la Ciudad de México había una violencia preocupante protagonizada por los cárteles de la droga. Eso te da la medida de hasta qué punto el gobierno de Gabriel Mancera, de Miguel Ángel Mancera, estaba tratando de quitarle hierro al asunto, y el gobierno de México también. Pero en ese informe recuerdo que detallaban no solamente el aumento de violencia, sino cómo esa violencia se había también alcanzado a algunos miembros de la embajada. Entonces, fue una época, digamos, en la que el gobierno de Miguel Ángel Mancera hizo todo lo posible, junto con el gobierno de Calderón, para callar esos reportes, esos informes. Pero claro, la verdad siempre se abre paso. Y hoy pues reafirmamos, y me acordé muchísimo mientras tenés el diálogo con Jesús García ayer, de esa época, y cómo ya la actividad de los carteles había permeado, había contaminado la Ciudad de México. Fíjate, mi querido Jaime, que de quien menos esperábamos recibimos una confirmación de las presiones, grandes o pequeñas, de Genaro García Luna en sus tiempos como secretario de Seguridad de Felipe Calderón, y llegó el apoyo, la confirmación del propio Ciro Gómez Leiva. Asegura Ciro que cuando él estaba en Milenio, llamó directamente para meter su cuchara en los temas editoriales. Eso sin contar aquel acuerdo de silencio entre los medios de comunicación y periodistas. Esto fue lo que dijo Ciro Gómez Leiva en su programa, y creo que es relevante para hablar de pues, la cobertura muy cuestionable de algunos medios de comunicación. Yo no sé cómo Riva Palacio puede soportar que en el periódico El Financiero hagan esa cobertura rosa de un caso tan importante cuando él es experto en estos temas. Nótese mi sarcasmo. Pero bueno, ahí también está Pablo Iriarte, están todos estos personajes. Yo no sé cómo permiten que se haga cobertura de besos y abrazos cuando son los principales expertos pues en estos temas. Esto fue lo que dijo Ciro en su programa. 2009 o 2010, estábamos en Milenio Televisión, yo era el director editorial de Milenio Televisión, y Milenio nació un poco cubriendo la guerra de Felipe Calderón. Una de las primeras coberturas fue el granadazo, ¿te acuerdas? El grito de Morelia. Y las crónicas eran brutales y enfurecían al gobierno que tanto apoyábamos de Felipe Calderón. Sí, una sola vez, 2 veces. Una nos habló cuando secuestraron y encontraron a nuestro compañero, pero por cobertura, una vez me habló personalmente Genaro García Luna. Eran las 7 de la noche, la familia michoacana, los caballeros templarios, habían matado a 12 policías federales, entre ellos una mujer, y los pusieron uno encima de otro en la entrada, una de las entradas de la Huacana, Michoacán. Claro. Y como hacíamos nosotros, a lo mejor de manera irresponsable, poco sensible, teníamos un sistema de noticieros y la información la obtuvimos a las 1 de la tarde y la pasamos en el noticiero de la 1:30 y en el de las 2, y en el de las 2:30 y en el de las 3, 3:30. Por ahí de las 6:30 de la tarde, 7, me habló por única ocasión el secretario de Seguridad Pública para decirme: oye, con todo el respeto a tu trabajo, estoy con los familiares de los compañeros policías federales que murieron. ¿Sería posible que ya no estuvieran pasando esa imagen? Y yo le dije: híjoles, Genaro, tomo en cuenta tu comentario. Única vez
que me habló Genaro García Luna. Única vez. ¿No? Está bien. Y que alguien, por favor, con esa autoridad con la que hablan en Palacio Nacional, que saben todo lo que pasó y conocen todo, que me diga en qué otra, no le cambio, estoy hablando de mi caso, bueno, única vez. caso. Qué bueno que lo aclaras. Dirigíamos el sistema de noticias, que en ese año cubría exhaustivamente el tema, no de la guerra Calderón, de la violencia brutal que se estaba viviendo en México, y yo nunca le pedí a un conductor o a un reportero, oye, haz un reportaje para que se vea un policía federal, cómo está ayudando a una viejita a la que acaba de rescatar. Nunca. Otros sí lo hicieron. Bueno, no sé otros, pero el presidente duro y dale mintiendo, y invitaba a Carlos Marín y a Ciro Gómez Leiva a desayunar. La verdad, Ciro. Perdón que me sulfure. Es el puro recuerdo. Pero es el puro recuerdo, va. Tampoco se habló con claridad del fraude electoral, y tú lo sigues negando. Bueno, pues todo ocurre en la intervención de Pigmenio Ibarra de los miércoles con Ciro Gómez Leiva. Bueno, con mucho respeto, don Ciro, con mucho respeto, pues si no defendió a ese gobierno y busca ridiculizarlo en su programa, ¿cuándo lo esperamos, don Ciro, en esta cobertura? ¿O usted ya es muy vaca sagrada como para andar en esta cobertura? ¿Por qué le sacan? ¿Por qué no están acá? Si es que no protegieron a ese gobierno y a esos personajes. Nada más pregunto. ¿O no es de relevancia esto que podría terminar siendo el juicio del siglo? A ver, antes de ir con Paco Cruz y Jaime Hernández, mi querido Toño. Gracias, Vicente. Sí, no, me enfureció escuchar estas declaraciones de Ciro Gómez Leiva. No las había escuchado, no había tenido la tragedia de escucharlas, pero es absolutamente terrible que acepte que recibió o que tomó en cuenta, entre comillas, una indicación editorial de nada más y nada menos que de Genaro García Luna. Eso es, pero lamentabilísimo, es terrible. Yo creo que con esto se confirma también el apodo que le pusieron a Ciro Gómez Leiva, Ciro Gómez Mierda. Se comía toda la mierda de Genaro García Luna, y disculpe usted que sea tan escatológico, pero esto es ridículo. Qué terrible que ahora que se está defendiendo en que supuestamente ellos no seguían alguna línea del gobierno de Felipe Calderón, tenga que reconocer esto. Lo está reconociendo. Por supuesto que seguían una línea, tomaban en cuenta las llamadas que les hacía Genaro García Luna o el gobierno de Felipe Calderón. Se están exhibiendo solos. Disculpen, compañeros, les dejo ahí el micrófono. No, pero es que es importante. Dice que fue la única vez que le llamó Genaro García Luna, pero bien que lo recibía en sus estudios. Ahí está la fotografía de solamente una ocasión. Nótese mi sarcasmo, que Genaro García Luna visitó en sus estudios a Ciro Gómez Leiva para decir lo que quiso y cuando quiso. Pero bueno, en torno a este juicio del siglo, me pareció importante retomar esta declaración de Ciro. Yo creo que es una intervención editorial en un medio y la admite Ciro Gómez Leiva, pero al final, ¿quién soy yo? Yo soy un simple palero, pinche youtubero, maestro Paco Cruz. Así nos buscan ridiculizar y pintar muchos, pero pues creo que los payasos están en otro circo. Mi querido Paco, para mí es grave también esto que admite Gómez Leiva. Pues mira, Vicente, ya lo dice, fue una sola vez, no, fueron dos. Aquel secuestro de su compañero cuando todo mundo sabía que Genaro García Luna controlaba las bandas del narco, y luego tiene aquella presentación a su regreso a México para hablar de su libro, para decir, no es una, y luego tienes aquella reunión en la que todos los comunicadores grandes de México, los monstruos sagrados, le van a rendir pleitesía a Genaro García Luna. Así que mira, los hechos los desmienten, pero mira, yo tengo algunas observaciones. Primero, ¿por qué los narcos, los grandes capos, eligen los lugares lujosos, ¿sí? Interlomas, el Pedregal de San Ángel,
¿por qué Metepec? ¿Por qué los eligen para vivir allí? Bueno, mira, hay varias razones. La primera, allí pasan inadvertidos sus Ferrari, sus Lamborghini, sus Maserati, sus Porsche. Allí están entre iguales, sus cuentas bancarias, allí están entre iguales, se sienten bien. Sí, son iguales. Unos son ladrones de cuello blanco, pillos, los otros son los que dan la cara, los criminales. Entonces, por eso escogen esos lugares. Y no es una casualidad. Segundo, mira, el hecho de que descalifiquen las declaraciones o el testimonio del futbolista no es cosa menor. Habíamos dicho que el juez es responsable solo de la conducción del juicio, pero desechar un testimonio le está mandando un mensaje a los jurados. Los que van a testimoniar, los que aparecen, sí cuentan. Es un mensaje muy fuerte. Si pero mire, Paco, lo que no cuenta, lo vamos a desechar, pero estos, como el del grande, y faltan todos los buenos, ¿va? Otros tantos como esos cuentan, son poderosos. Es decir, es un mensaje que de pronto parece inadvertido, de pronto dice, no, pues no los toma en cuenta. Sí, no lo toma en cuenta, pero el jurado sí. El jurado ya sabe que los que quedan cuentan y el juez lo tomó en cuenta y que eso lo deben ellos tomar en cuenta para cuando llegue el momento, cuando termine el juicio y ellos tengan que analizar. Así que no desechar a un testigo no es cosa menor, es enviar un mensaje al jurado. Los que quedan, todos cuentan. Cuando se sienten a deliberar, vean que los testimonios que desechamos fue por eso, pero los que tienen, deliberen con eso porque esos sí son fuertes. Si es un mensaje fuerte, es un mensaje poderoso y todavía faltan los demás, Vicente? Sí, y nada más para puntualizar, Paco, el juez Brian Cogan lo que decide es que parte del testimonio del futbolista se desestima, sobre todo cuando hace referencia a años, a fechas que no están dentro de lo que se está discutiendo en el juicio contra Genaro García Luna, pero algo quedará de ese testimonio del futbolista que hoy volvió a mencionar, se volvió a mencionar el hecho de que el dinero del narcotráfico le ayudó a comprar 4 equipos de fútbol profesional en nuestro país. Nada más para puntualizar en ese sentido, para que la gente no vaya a pensar que todo el testimonio del futbolista fue desestimado, mi querido Paco. No, claro, mira, es decir, lo que desecha no sirve, pero lo que queda debe ser tomado en cuenta, porque el juez considera que vale la pena y por lo tanto le está enviando un mensaje a los jurados. Esto cuenta, es poderoso, así que tienes en cuenta hay que tomar en cuenta que ese jurado va a decidir sobre sí todo esto que sí cuenta, y cuenta parte de los testimonios, cuenta el testimonio todo del grande, así que te digo, aún lo que desechan es un mensaje. Qué interesante lo que mencionas, no lo había visto así, mi querido Paco, siempre importante escuchar las opiniones de ustedes. ¿Cómo ves, mi querido Jaime? Yo quisiera volver a insistir en el tema. Qué hipócrita es Ciro Gómez Leiva, de verdad. Pero no solamente en estas declaraciones que hizo en la mañana demuestra su falta de profesionalismo como periodista, porque fíjate, se supone que si tú estás al frente de unos noticiarios y si supone que eres un periodista sensible a lo que está pasando en México, lo último que se te ocurre es poner imágenes explícitas y repetirlas una y otra vez de víctimas, ¿no? Eso para empezar. Y le tiene que llamar Genaro García Luna para darle un correctivo, para reconvenirle y lamentar su política editorial. Eso realmente se me hace patético. Eso para empezar. Bueno, pero Ciro Gómez Leiva quiere presentarse ahora como un periodista sensible, independiente, que está pendiente de lo que está pasando, pero eso es falso. Pon atención, te voy a poner solamente cómo arrancó su noticiero de ayer por la noche. Nada más, escucha lo que dijo ayer, nada más arrancar el noticiero de ayer. Buenas noches, los criminales secuestraron a Genaro García Luna. Eso al menos
cuentan ahora los criminales en Nueva York. Aquí, la mejor crónica del juicio. ¿Te das cuenta? De entrada, los criminales secuestraron a García Luna y de entrada está desacreditando las declaraciones, intenta desacreditar las declaraciones de Sergio Villarreal el Grande. Eso para empezar. Pero tú sabes bien que Ciro Gómez Leiva fue un instrumento, fue un títere de García Luna. Y otro de los grandes títeres de García Luna, ¿sabes quién fue? Lo sabemos, Carlos Marín. Bueno, Carlos Marín hoy publica en su columna, se burla de los 3 escenarios que ha planteado el presidente en el caso de García Luna, pero hay un párrafo fascinante que publica Carlos Marín hoy para desacreditar la labor de investigación de la Dirección de Inteligencia que encabeza Pablo Gómez. Fíjate bien. Se refiere cuando Santiago Nieto aún estaba en la dirección, en la Unidad de Inteligencia Financiera, y empezó la investigación en torno a los 700 millones de dólares que el presidente reconoció ayer que hay una petición, una demanda de México para que se entreguen esos 700 millones de dólares. Bueno, él dice que esta investigación empezó una perversa investigación contra Genaro García Luna, ¿no? A fin de acusar a Genaro García Luna de, y pone entre comillas, enriquecimiento ilícito. Y dice, fíjate lo que dice en el párrafo, se trata de contratos por equipos de seguridad con el extinto CISEN en el gobierno peñanetista, dizque con dinero desviado por Miguel Ángel Osorio Chong, obtenidos en realidad por los empresarios Samuel y Alex Weimer, padre e hijo, no García Luna. La esposa del primero, Guadalupe, es prima y socia de Julia Abdalá, pareja del director de la CFE, Manuel Bartlett. La patraña fue comprada por el sucesor de Santiago Nieto, Pablo Gómez, pese a estar fundada en recortes de prensa cañonera. O sea, de entrada, Carlos Marín está desacreditando esta investigación que ha llevado al gobierno de México a exigir el pago de 700 millones de dólares. Pero él dice que esta investigación está basada en prensa carroñera. Pues esto no es así, querido Vicente. Y según la información que tenemos nosotros, fue un grupo de agentes de la DEA quien inició en Houston esta investigación. Empezaron a investigar, a vigilar a García Luna en Miami, a donde se había mudado con su familia para establecer una firma de consultoría de seguridad y otros negocios. Fíjate lo que dice aquí la DEA. También descubrieron sus complicados enredos con un ejecutivo de seguridad mexicano, Samuel Weinberg, y el hijo de quienes se descubrió que canalizaban fondos hacia algunas de las empresas de García Luna. Carlos Marín, eres un mentiroso, eres un mal periodista, no te estás informando bien, y no es que esta acusación del gobierno de México para reclamar los 700 millones de dólares esté basado en recortes de prensa carroñera. No, señor, están basadas investigaciones de agencias federales de Estados Unidos que han sido compartidas con el gobierno de México. Solamente te quería poner esto en evidencia, querido Vicente, para ver cómo desde México, mientras allá están tratando de clavar a Genaro García Luna, aquí Ciro Gómez Leiva y Carlos Marín intentan llevar la contranarrativa para presentar al gobierno de México como un gobierno que se basa solamente en informes de prensa carroñera para acusar a Genaro García Luna, un hombre que según Carlos Marín y posiblemente Ciro Gómez Leiva consideran como el mejor policía del mundo. No, y deja tú un análisis ahí de algún editor o alguna editorial que hagamos nosotros en los medios de comunicación, querido Jaime. Es un hecho ya establecido que si fue detenido en Texas, se debió a una investigación acá en los Estados Unidos, una investigación de mucho tiempo, de algunos meses, con la que lo enfrentan. Esta defensa que hacen Ciro Gómez Leiva y Carlos Marín es verdaderamente despreciable. Los exhibe, en cuanto a toda su carrera. Los dos personajes, Ciro Gómez Leiva y Carlos Marín, una y otra vez han presumido sus grandes contactos en la política,
su cercanía y amistad con esos pues políticos y poderosos. Eso es lo más importante. Y por supuesto que ahora seguirán con esta defensa. Yo creo que se están ensartando terriblemente. De hecho, le pido a don David que nos grabe para incluir en esto también a Paco. A mí me parece que estos periodistas en todo caso deberían meterse las manos a los bolsillos e irse silbando pues disimuladamente, ¿no? Así periodistas se les puede llamar así. Estos personajes que en efecto estuvieron vinculados a Genaro García Luna por, además de los tratos que hicieron en sus pues casas editoriales, en sus televisoras, en sus radiodifusoras, por la amistad que tenían con el tipo. Hace unos momentos le presentábamos al público consentidor de Sin Censura un audio terrible, asqueroso, en el que el propio Ciro Gómez Leiva confirma que cuando era el director editorial de Milenio Televisión, García Luna lo llamó directamente para meter la cuchara, le digo, en temas editoriales, ¿no? Imagínese usted lo cuestionable de todo esto. Creo que en todo caso, pues deberían estar hablando de otros temas. No sé qué le deberán, mi querido Paco, a Genaro García Luna. Esa es la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué le deben a Genaro García Luna? Bueno, mira, Toño, yo lo que digo pues es que comían de su mano, ¿sí? Los tenía bien atendidos, les creaba grupos de agentes de inteligencia para que manejaran la información, como notas informativas, la información que le interesaba a Genaro García Luna, ¿sí? Esconder la violencia, esconder los crímenes, esconder la corrupción. Pero mira, Toño, es muy interesante porque está pasando un fenómeno que es bien curioso. Los periodistas mexicanos, esos como Ciro, como Carlos Marín, como Raimundo Riva Palacio, como Carlos Loret de Mola, están parándose en una narrativa para edulcorar o para cambiar o hacer una contranarrativa de lo que pasa en Nueva York, pero se les olvida una situación bien clara, ¿eh? Los fiscales de Estados Unidos no están llevando un juicio para tener contentos o para los mexicanos, no, para los periodistas mexicanos. Ellos están llevando un juicio para convencer a 18 jurados de Estados Unidos. Lo que publique esa prensa carroñera y basura aquí en México, se les olvida que no va a contar en las deliberaciones, no cuenta nada, y que finalmente ya hay medios, ¿sí? Los medios independientes, las redes sociales, esto que hacemos, que tienen la información, ¿sí? Se les olvida todo. Entonces deben recordar que la Fiscalía de Estados Unidos no lleva un juicio para satisfacer al público mexicano, que no lo toman en cuenta. Lo que toman en cuenta son las evidencias. Por eso le señalaba hace rato, mira, no importa que desechen un testimonio o dos, incluso que el juez desechara un testimonio completo, porque le está diciendo a los jurados, lo que importa lo tienen aquí. Y tienen ahí al grande, y desde quedan algunos, y todo lo que queda aquí sí cuenta. Sí es un mensaje fuerte, pero los periodistas mexicanos están pensando que están cubriendo un juicio aquí en México, como siempre le hacían, como van a estar acostumbrados a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque así satisfacían, porque estaban a las órdenes del poder, ¿va? Porque siempre estuvieron a las órdenes del poder. Entonces, deben entender, y a nosotros nos queda claro, que no es un juicio para satisfacer a los periodistas mexicanos, ni para satisfacer a México. Es un juicio que se lleva con 18 jurados de Estados Unidos. Es un juicio que debe responder a los intereses de Estados Unidos. Y el juez atiende a los intereses de Estados Unidos. La justicia sí, pero la justicia de Estados Unidos. Entonces, estos periodistas van a seguir con lo mismo toda su vida. ¿Por qué? Porque todas las favores o apoyos de Genaro García Luna. Eso, mira, está bien, siempre lo van a hacer, pero lo importante para nosotros es que hay un juicio
en el que están juzgando a Genaro García Luna por investigaciones de instituciones de justicia de Estados Unidos o de servicio a la justicia de Estados Unidos. Híjole, Paco, yo quiero creerte con esto absolutamente, pero desafortunadamente se ha dado el caso aquí en los Estados Unidos de que esos jurados que deben estar aislados de todo, pues sí, leen o escuchan o alguien les da un pitazo en cuanto a las noticias que están manejando. Y eso es lo que le quiero preguntar ahora a Jaime. Le pido al equipo que nos grabe. Hace unos momentos nuestro queridísimo Paco Cruz, Jaime, querido público consentidor, nos plantea que a esos periodistas que comían de la mano de Genaro García Luna y que hoy intentan endulcorar la narrativa de su amigo, pues se les olvida que los fiscales en Estados Unidos no están llevando un juicio para tener contentos a los mexicanos, ¿no? Sino un juicio para convencer a 18 jurados estadounidenses. Desafortunadamente, y esto ha ocurrido, esto pasa, ¿no? A pesar de que las reglas son muy, muy claras, a pesar del aislamiento que debe existir con esos jurados, se ha dado el caso de, pues ahora con las redes sociales, con esto que se llama teléfono inteligente, se ha dado el caso de jurados revisando en los medios de comunicación el caso, ¿no? Se supone que muchos de estos no tendrían que haber sabido algo sobre Genaro García Luna, ¿no? Y si hoy revisamos en los medios de comunicación corporativos aquí en los Estados Unidos el caso de Genaro García Luna, nos vamos a encontrar con lo que les he planteado desde ayer, que tenemos a conductores, periodistas, reporteros que le dicen señor García Luna y que defienden su presunción de inocencia y que lo ponen como el policía, el superpolicía de México, acusado de narcotráfico, sí, pero el superpolicía de México, un miembro de las fuerzas del orden. ¿No crees que eso pueda afectar de alguna otra forma, Jaime? No, evidentemente, yo creo que incluso si me apuras un poco, el formato de jueces, a mí nunca me ha convencido del todo de que todo dependa de la decisión de un jurado y no de un juez, y no de la información recabada con tanto trabajo, con tanto esfuerzo por los fiscales, que al final del día todo dependa de la última palabra de un jurado que puede tener determinado sesgo a favor o en contra del imputado. A mí siempre me ha parecido un tanto injusto este sistema, ¿no? Imperfecto, mejor, imperfecta es la palabra. Pero yo creo que en esta ocasión a veces es bueno que el jurado, que puede ser que nunca haya puesto un pie en México, que no tenga idea de la realidad mexicana, que suele ocurrir con mucha frecuencia, a veces es mejor porque no estás condicionado, no vas a, por ningún tipo de, porque lo queramos o no, y esto lo he dicho antes, cualquier juicio en el que un mexicano aparezca como acusado, la lleva de perder en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a lo largo de su historia, si uno revisa la historia de cómo la justicia ha tratado a los mexicanos, bueno, es que es horror. Hay toda una época, querido Toño, querido Paco, en la que, por ejemplo, siempre se ha hablado de los linchamientos de los negros, ¿no? Lo que no se sabe es que al mismo tiempo que linchaban a negros, también linchaban a mexicanos. Ha habido casi... No nos dejaban votar y había también parques en los que no se permitía la entrada a perros y a mexicanos, tanto en Texas como en California. Es una chingadera. Entonces, eso de entrada ya es una desventaja para cualquier mexicano que se ha juzgado en un tribunal de Estados Unidos, con jurado o sin jurado, llévalas de perder. Eso para empezar. Pero luego tienes un añadido que es el terrible desconocimiento que hay en Estados Unidos y sobre todo en los medios de comunicación del México de hoy. Lo hemos visto como de forma consuetudinaria The New York Times, del Washington Post, no solamente no se equivocan, sino que incluso a veces tal parece que actúan con una agenda propia de mala leche. Y yo puedo aceptar que un corresponsal extranjero muchas veces no las tiene todas consigo porque apenas acaba de llegar y sobre todo para conocer un país como México, un país de enorme complejidad, yo lo entiendo.
Pero claro, hemos hablado de aquí de cómo, además, Estados Unidos es un país autista. Le interesa un carajo el mundo. Estados Unidos se mira el ombligo todo el tiempo, ¿no? Entonces, en el imaginario colectivo de Estados Unidos, la imagen de México se ha construido a través de las películas de Hollywood. Hollywood es el gran escritor de la historia, es el gran revisionista de la historia de México. En Hollywood siempre presentan la guerra de Estados Unidos contra México como, ya sabes, la liberación que hizo Estados Unidos contra los salvajes de México, que habían sometido y asesinado a la gente en Texas, la historia del Álamo. A eso se reduce la guerra. Pero siempre los personajes mexicanos en Hollywood son drogadictos, violentos, sanguinarios, criminales. Entonces, ya han sido décadas de esa imagen que nos han construido. Por eso, en el inconsciente de un jurado que ha visto Hollywood, que ha crecido en Estados Unidos, que a lo mejor nunca ha venido a México, siempre va a pesar esto mucho. La imagen del mexicano como un pervertido, como un criminal, lo presenten como superpolicía. Ojalá que pudiéramos juzgar a Genaro García Luna aquí en México, ¿no? Y ya sería con mayor conocimiento de causa. Desafortunadamente, nuestro sistema judicial carece de tantas cosas, pero sobre todo de decencia y de honestidad. No quiero generalizar, pero el sistema judicial mexicano yo creo que un juicio contra el Chapo Guzmán, ok, sí, le acusa, pero después vienen los jueces que encuentran problemas de forma, luego vienen las escapatorias de las cárceles, en fin, es imposible hacer frente a este tipo de cárteles de la droga que han sido tan poderosos. El testimonio del Grande nos ha permitido saber que en México había un narcoestado, como lo decía Paco, cómo controlaban y cómo siguen controlando el ámbito de las finanzas, el ámbito de la seguridad, los vínculos con sistemas de inteligencia de europeos o de Israel, como el caso de Eduardo Margolis, ¿no? ¿Por qué el señor Israel Vallarta sigue refundido en la cárcel? Porque se enfrentó a gente tan poderosa como el señor Margolis, como Genaro García Luna, como Cárdenas Palomino. Yo creo que el caso de Israel Vallarta ejemplifica mejor que nadie la clase de castigo para aquel que se enfrentaba a estos poderes fácticos que crecieron y se hicieron muy poderosos con el consentimiento de Felipe Calderón. Así es que, sería mejor juzgarlo en México? A mí me gustaría, pero sé de las imperfecciones. Que se va a juzgar y que se está juzgando en Estados Unidos, yo digo, si tú le preguntas a la gente, te has puesto que muchos dicen que están de acuerdo que se juzgue en Estados Unidos porque creen que Estados Unidos ofrece una mayor garantía de castigo ejemplar contra estos bandidos. Porque por más que Ciro Gómez Leiva nos presente a los criminales como aquellos que estuvieron colaborando con Felipe Calderón y García Luna, pues el Sergio Villarreal es tan criminal como Genaro García Luna. Y hasta aquí la dejo, queridos amigos. No, y saben que hay algo que comentaste que me pegó directamente, el racismo y cómo nos pintan acá los mexicanos, mi querido Paco. El ejemplo es cómo nos pinta el pinche Larry David, por ejemplo, ¿no? En su último programucho de HBO, Curb Your Enthusiasm, no sé si lo han visto. Miren, corrieron a Chumel Torres de HBO, de HBO, ¿no? Pero Larry David nos sigue pintando como flojos, como borrachos, mentirosos, ladrones, gente con sobrepeso, y así esa es la imagen, ¿no? Que plantean los medios de comunicación de los mexicanos. Otro sujeto, se me fue el nombre de que tiene un programa en la noche, luego se me fue el nombre, pero tiene uno de estos programas en la noche y tiene un patiño que es un mexicano, que la verdad ni siquiera, no habla ni inglés ni español el señor ese, ¿no? Y nos deja muy mal parados, no es el estereotipo del mexicano, pero el estereotipo más chafa que existe. Eso es muy desafortunado. Yo también quisiera que en nuestro país juzgaran bien a los
miembros del crimen organizado o a los políticos corruptos, pero bueno, pues si nos queda esto, qué remedio, y lo seguiremos comentando. Por eso es que, compañeros, les agradezco que se hayan conectado con nosotros, les ofrezco una disculpa en nombre de Vicente, que se tuvo que desconectar para entrar ya a la Corte del Distrito Este de Nueva York, se tuvo que meter de inmediato, les manda sus saludos, y pues les ruego que nos compartan sus redes sociales. Querido Jaime, que estás tú con la palabra, pues adelante, compártenos tus redes sociales para que nos las comparta también el querido Paco. Sí, gracias, querido Toño. Le pido que nos sigan en nuestro canal hermano. Dentro de poco más de una hora estaremos al aire haciendo seguimiento de este juicio. Les pido que se conecten a Nocto para Cínicos a partir de las 14 horas. También les pido que me sigan a través de mis redes sociales en @JaimeJourno y también a través de la sección de La Jornada Sin Fronteras del gran periódico La Jornada. Y querido Toño, por favor, déjame echarle unas flores al maestro Paco Cruz, que se fue a peluquear, se sacó punta, qué guapo, dejaron al maestro Paco Cruz. Te mando un abrazo, querido Paco, un abrazo a las dos, queridos amigos. Jaime, igual, pero mira, yo les quiero dejar ahí en la mesa algo que tenemos que discutir. Cuando abren la discusión a los grupos judíos, a los grupos de Israel, también hay que ver que puede abrirse el juicio a Genaro García Luna sobre las relaciones del cártel de Sinaloa con mafias europeas como la Cosa Nostra. Entonces, sí, eso lo dejamos en la mesa, pero puede ser, yo ya saben, Jaime, te mando un abrazo, Toño, igual un abrazo a todos por allá, @Paco Cruz Jiménez en Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, pero eso se los dejo sobre la mesa, que ya lo veremos. Fíjense que hace un tiempo, cuando estaba todavía viviendo ahí en Chicago, me corté el pelo con un señor libanés, y cuando terminó me dejó así con el pelo muy cortito, y dije, ay, qué buena onda, gracias, me sacó punta, y el señor pensó que era una referencia sexual. Las palabras idiomáticas en mí, pues ni modo, ¿no? Ni hablar. Pero muchas gracias, queridos compañeros. Qué bueno. Gracias a los dos. Ahí lo tiene usted, el querido Paco Cruz y el querido Jaime Hernández, grandes periodistas aquí en Sin Censura. Y de estos grandes amigos vamos a don David, a Alex, que nos graben para dar la bienvenida al periodista y reportero en México de RT, Manuel Hernández Borbolla, y al escritor y analista político Ramiro Padilla Tondo. Manuel, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Toño? Ramiro, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes por acá para comentar los pormenores del juicio de García Luna y otros temas. Y pues claro, eso es lo más importante, entrarle de lleno a los catorrazos con esto, pero antes de saludar a Ramiro, quiero comentarle a usted que el queridísimo Ramiro Padilla recibió un premio, un reconocimiento por el talento artístico ensenadense, y pues aquí te queremos felicitar, querido sensei Ramiro, muchas felicidades por claro que eres un gran talento ensenadense, pues, y nos da mucho gusto que te hayan dado este reconocimiento. No te escuchamos, tu micrófono. ¿No? No, vamos a intentar reconectarnos con Ramiro, pero vamos al primer tema en lo que se reconecta, creo que está por ahí, ya está en lo que se reconecta Ramiro y recibe nuestras flores, como le llama Paco Cruz. ¿Qué les parece que vamos al primer tema, Manuel? Que creo que es importante lo que plantea hoy el presidente López Obrador. Le plantean, de hecho, Beth Castillo, nuestra compañera corresponsal de Polemón, le plantea al presidente López Obrador que estos tipejos que desafortunadamente tenemos como árbitros electorales, llamados Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, hombres que han expresado sus claras preferencias políticas, que hasta han escrito libros en los que nos acusan a los mexicanos de no tener democracia en nuestra sangre, en nuestro mapa genético, los muy cabrones, ¿no? Pero bueno, dicen, Manuel, que la antidemocracia vaya que está en nuestro ADN, Córdoba y Murayama. ¿Qué opinas de esto? No, ellos dicen que la democracia no está en nuestro ADN como si fuera parte del código genético, ¿no? Pues lo que sí está en el código genético de Murayama y Lorenzo Córdoba es su antidemocracia. O sea, perdón por la expresión, pero es el pinche colmo
que justo cuando ya están por acabar su periodo, que además fue larguísimo, el periodo que se echó Lorenzo y el IFE, con este cambio y estas triquiñuelas que hicieron para que se quedara muchos años, salgan con esa declaración de decir, ay, es que los mexicanos no tienen ADN democrático en la sangre, ¿no? O sea, pues, ¿qué les pasa a este par de sinvergüenzas, ¿no? Que ahora se están promocionando para ver qué otro hueso agarran o seguir como en la promoción política, ahora con su librejo sobre la democracia, que seguramente pues no vienen atrocidades como los fraudes electorales que les tocó ahí avalar, incluyendo algunos muy grotescos como el del Estado de México en 2017, que para mí es uno de los referentes de la incapacidad y la ineptitud del Instituto Nacional Electoral, y que salgan con esta cosa de decir, es que los mexicanos no son democráticos. Digo, ese es el colmo de estos tipos, o sea, qué sinvergüenzas, qué cínicos, no conformes con todo el daño que han hecho, todavía siguen ahí pavoneándose para tratar ahí de colocarse en algunos otros lados, ¿no? O sea, yo que incluso sea ahí un plan con maña esto del libro y demás, para hacerse promoción, para ver si en una de esas ahí agarran una candidatura presidencial o una cosa de estas, ¿no? Ya ves que hasta los incluían al mismo Lorenzo Córdoba hasta hace no mucho en las encuestas, y bueno, pues ya es el colmo, ¿no? O sea, que se atrevan a declarar cosas de este nivel, pero lo bueno, dentro de todo, pues es que ya se van, y pues aprovechando, pues también muchas felicidades a Ramiro por el premio, no sabía que lo habían galardonado, pero pues qué bueno, enhorabuena, muchas felicidades. ¿Ya te escuchamos, Ramiro? No, no te escuchamos nada. A ver, ahora. Ya, ahora sí. Ahí estás, mano. A ver, rápido, antes de darte la palabra, quiero, Ramiro, y felicitarte. Le quiero decir a Manuel y al público consentidor, sí, en efecto, ¿no? A ver qué puesto agarran este par de cabrones. No tengo otra forma de calificarlos. Ahora que nos ofenden a nosotros, a los mexicanos, al decir que no tenemos en nuestro ADN la democracia, qué bárbaro, qué terrible. Pero hay que considerar, querido Manolo, querido Ramiro y querido público consentidor, que pues Lorenzo Córdoba ya se perfila para ser el próximo Guillermo Sheridan de la UNAM, ¿no? Ya tiene ahí su plaza en la UNAM, va a cobrar en la UNAM un muy buen salario cuando salga, seguramente publicará una serie de columnas y estará con eso pues cultivando su carrera política, que yo insisto, creo que sí podría lanzarse como candidato a la presidencia de la ultraderecha en las siguientes elecciones, no en 2024, sino en 2030. Y ahora sí, pues grábenos, equipo, para poder felicitar primero a Ramiro, ya que nos escucha y que lo escuchamos a él, por ese premio que le dieron, ese reconocimiento por el talento artístico ensenadense. Muchas felicidades, querido Ramiro. Y pues nada, aquí ya platicando de tus dos cuates, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, que nos ofenden a todos los mexicanos al decirnos que en nuestro mapa genético hay de todo, somos la raza cósmica, pero democracia no hay, dicen los cabrones. Pues que esto tiene un componente histórico. El componente histórico, obviamente, que no vivíamos en una democracia, sobre todo en el PRI. O sea, estamos hablando de 80 años de imposiciones. Es una tontería porque obviamente pues ellos son, digamos, en este sentido, una parte interesada. O sea, ¿cuándo pasó el Instituto Nacional Electoral de ser una organización que organiza elecciones, que esa es su función exclusiva, a convertirse en actores políticos y en parte interesada? Esa es la parte que estos imbéciles no han entendido. O sea, ellos deberían dedicarse nomás a organizar elecciones y tratar de que las elecciones fuesen lo más justo posibles. Pero cuando te conviertes tú como funcionario en una parte interesada, pues es el colmo del ridículo. Son unos imbéciles, son unos idiotas que se han dedicado exclusivamente a socavar los principios que ellos pretenden defender. Las lecciones de democracia se los dimos nosotros en el 2018. Esto es lo más claro. Las encuestas que hemos tratado de construir y que ellos han boicoteado de la manera más vil han sido básicamente pues las muestras de que nosotros sí tenemos el ADN democrático y ellas tienen el ADN no democrático. O sea, los cuates
Los cuates viven en una realidad alternativa, pues obviamente son parte de la burocracia dorada. Pues como bien dicen ustedes, pues lo que quieren es posicionarse como para saltar otro puesto. Uno quiere regresar a la UNAM después de como 15 años, 12 años, 10 años, no sé, cuando las licencias no te permiten esas ausencias tan largas. Y el otro cuate, pues, o sea, de a tiro el Ciro Peraloca y el Lorenzo Córdoba son de una ridiculez absoluta. Pero si entendemos esta parte de saber que obviamente venimos de una tradición autoritaria, con un país, como decía Octavio Paz, cuando don Vargas Llosa todavía no era el vocero de la ultraderecha que es ahora, cuando lo invitaron a aquellos encuentros de los 90s, donde dijo Vargas Llosa que vivíamos en la dictadura perfecta, y obviamente Octavio Paz se rasgó las vestiduras, se tiró al piso y dijo, no vuelvas a decir eso jamás, ¿para qué te invité? No vivimos en una dictadura perfecta, sino en un régimen de partido hegemónico, y pues obviamente pues, el daño ya estaba hecho, en ese encuentro donde también andaba la cucaracha ambiciosa de Enrique Krause, como lo describió bien Carlos Fuentes. Entonces, dados los antecedentes políticos en México, pues era absurdo decir que no vivíamos una democracia hasta el 2018. Y la muestra de la división de poderes es la cantidad de amparos y la cantidad de obstáculos que han intentado ponerle desde la oposición al presidente, y el presidente ha respetado las reglas democráticas. Cualquier otro presidente con el poder que tiene López Obrador ya los hubiera hecho polvo, pero también el presidente pues les da juego para pitorrearse de ellos, porque también pues es su deporte favorito. Yo a veces veo al presidente mordiéndose la lengua para no soltar la carcajada, a veces no se puede aguantar, mira, ahí está la sonrisa del presidente, a veces no se puede aguantar y pues se ríe francamente de lo que hacen, pero esto en el sentido del ridículo, pues obviamente ellos llegaron a un nuevo nivel del ridículo, los compañeros ciudadanos Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba, y también como plantean, pues sí, hay que publicar libros y todo eso, porque también es una mafia eso de publicar libros, ¿no? Las grandes editoriales pues quieren vender el morbo y pues tienen un mercado, no sé, 200, 300 mil personas que le pueden comprar un libro como ese, igual que los libros del gran historiador Francisco Martín Moreno, grandioso escritor, que él escribe todos sus libros. Por supuesto, a Francisco Martín Moreno nadie le escribe sus libros, él los escribe totalmente. No vayan a estar con la mala idea de que él no escribe sus libros, pero pues obviamente tiene un mercado cautivo, al cual le pueden vender este tipo de estupideces y va a haber gente que se lo cree. Así que democracia es como dicen, ¿no? Como decían el chiste en el Face, mi querido Toño, mi querido Manuel, ¿no? Dicen, yo lo voy a parafrasear y lo voy a construir, ¿no? Dicen, cuando todas las mujeres sueñan con un príncipe azul y cuando llega el príncipe, pues no es del azul que ellas querían, ¿no? En este caso, en el sentido de la democracia, todos son bien demócratas hasta que llega la democracia. Todos son fanáticos del libre mercado hasta que tienen que competir en el libre mercado. Esa es la clase de democracia o de sistema raro que teníamos en México hasta que llegó la cuarta transformación, así que se aguanten y que sigan llorando, que esto ya no lo van a cambiar, mi querido Toño. Y qué bueno que mencionas eso del sistema raro. Le pido al equipo que nos grabe para el siguiente planteamiento. Es muy, muy raro, en efecto, que supuestamente en México tengamos autoridades electorales, pero que estas autoridades electorales participen en foros de la ultraderecha, en ferias de libro de la ultraderecha, hagan libros sobre el conservadurismo y sobre lo que ellos creen que es democracia, nos ofendan a todos los mexicanos. En los medios de comunicación nos planteen que son los chichos cuereros, los muchachos chichos de la película Gacha, y que además de todo tengan salarios millonarios, ¿no? Hoy el presidente López Obrador, de la forma más pues, chistosona, dice que pues, no van a entender a los conservas como Lencho y como Ciro, como Lorenzo Córdoba y como Ciro Murayama, e indignado cuestiona los salarios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, de otros funcionarios y precisamente de los consejeros del INE. Hasta pone una gráfica de los cientos de miles de pesos que ganan al día. Y eso es lo que no se entiende, Manuel, no se entiende que para el común denominador del mexicano, no me siento Derbez ofendiendo a los mexicanos diciendo que él es el que nos representa acá, ¿no? Lo dijo hace algunos años.
pero es más que claro que para el común denominador del mexicano, para la gran mayoría, es ridículo y asqueroso el actuar del Instituto Nacional Electoral y de sus representantes. ¿Por qué no lo pueden entender de esa forma los medios de comunicación tradicionales y por qué siguen manejando estas carreras políticas de personajes como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama? ¿Por qué los tenemos que seguir tolerando? Dices tú, ya mero se van, ¿no? Eso es lo bueno, pues sí, pero se van del INE, pero van a seguir en las esferas del poder. Que en una de esas hasta nos andan ahí queriendo candidatear a Lorenzo Córdoba para suceder a Enrique Graue en la rectoría de la UNAM, ¿eh? Ojo, con todo y esta falta ahí de quién sabe cuántos años sin justificar. Y estaba leyendo justo en el texto del País, hasta abajo de la entrevista, dice en letras chiquitas: el libro La democracia no se toca, editado por Planeta, se presentará el domingo 29 de enero a las 12 en el Centro Cultural San Ángel. Participan la periodista Carmen Aristegui, el exconsejero electoral José Woldenberg y la socióloga Jacqueline Pechard. Y bueno, para que veas, ahí está exactamente Mesa, ¿no? No, yo no escuché que mencionaran ahí a Manuel Hernández Borbolla, a Ramiro Padilla Tondo, a Jaime Hernández. No. No, líbrenos Dios. Líbrenos Dios de acabar ahí de presentadores de Lorenzo, de ese par, ¿no? Tan poco ilustre, que tanto daño hicieron pues a la farsa, a tratar de sostener la farsa de la democracia mexicana, porque como bien lo decía Ramiro, pues son muy demócratas hasta que la gente vota por alguien que ellos no quieren o no les gusta o no pertenecen a estas élites neoliberales que se beneficiaron y se despacharon con la cuchara grande durante más de 30 años y que hoy están pues desconsolados, ¿no? Que no los calienta ni el sol y que justamente pues están tratando de hacer propaganda justo para pues abonar desde la trinchera que ya se les está acabando a pues tratar de hacer ruido, generar ruido en contra del actual gobierno. Es decir, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama pues siempre fueron actores políticos, eso de jueces imparciales y demás, pues que se los vaya a creer a ver quién, ¿no? O sea, fue tan burdo, tan grotesco su gestión al frente del INE, que se llevaron entre las patas la muy poca credibilidad electoral, la credibilidad que podía tener esta institución después de avalar 2 fraudes electorales, como lo fue el 2006, el 2012, con todo el daño y todo lo que implicó para México, y que después salgan con la estupidez de que los mexicanos no traen el ADN democrático en la sangre, como si fuera, pues, no sé, ¿no? Como si fuera un asunto, como si la ideología viniera escrita en el código genético. O sea, este tipo de declaraciones tan idiotas, después de que estos tipos avalaron varios fraudes electorales y operaron políticamente en función de la derrotada oligarquía neoliberal, es el colmo. O sea, qué bueno que ya se van, pero también ahora va a ser pues todo un tema ver quiénes van a ser los que vienen, ¿no? O sea, yo creo que al principio, cuando hubo renovación del Consejo del INE en esta administración, el Morena y la 4T se vieron un poco tibios a la hora de imponer su mayoría en el Congreso, y creo que en esta ocasión pues no se van a poder dar ese lujo, ¿no? De navegar con bandera tranqui, y van a tener que ejercer esa mayoría que tienen y esa legitimidad que tienen en el Congreso para pues poner consejeros más hacia la izquierda, porque ya hemos visto lo que ha pasado en otras instancias, de que pues siguen los grupos de la derecha pues ahí enquistados y con los espacios ahí acaparados en varias pues instituciones del Estado mexicano, y que precisamente desde esas instituciones y desde esos infiltrados que están ahí metidos y agazapados, pues esperan que en algún momento les alcancen las fichas para poder implementar un golpe de Estado, pues como está sucediendo actualmente en Perú, como están intentando hacer ahora en Argentina. Es decir, es el manual de toda la vida que están tratando de replicar aquí. Lo que pasa es que pues 4 años después, el gobierno de López Obrador, a pesar de algunos desaciertos y también de sus aciertos, pues tiene
un respaldo popular importante entre el 60-70% de los mexicanos que les ha impedido la intentona golpista, como ha ocurrido en otras regiones de Sudamérica, ¿no? Y vemos muy claramente en los medios de comunicación cómo temas como el rescate a Pemex, que me parece uno de los logros más notables de la actual administración de López Obrador y uno de los mayores aciertos de este gobierno, pues prácticamente no salió en los medios de comunicación, ¿no? Yo no vi a las calificadoras de riesgo ahora diciendo que va por muy buen camino Pemex, como en su momento a principios de este sexenio se le lanzaron encima completamente a López Obrador, a pesar de que lo que han hecho con el tema de la refinación y de sanear las finanzas de Pemex, aumentar la producción en 4 años, pues es un logro verdaderamente notable que está pasando desapercibido. Entonces, de alguna manera, esta mancuerna de los medios de comunicación corporativos o coprorativos, como se me estaba ocurriendo decirles de ahora en adelante, por aquello de la coprofilia, que son tan predispuestos estos grandes medios coprorativos, pues de alguna manera han sido mancuerna de los intereses de estos grupos de derecha que secuestraron al país, literalmente. México estaba secuestrado por una élite y una oligarquía neoliberal que se ha derrumbado y que afortunadamente hasta hoy, a inicios de 2023, no se ve que vaya a regresar pronto, afortunadamente. Tocamos madera, pero precisamente por eso también pues hay que de repente exigirle a la 4T para que no se desgaste demasiado pronto este proyecto transformador y reformista que está tratando de navegar a contracorriente a pesar de todos los que están ahí enquistados todavía en espacios de privilegio. Totalmente de acuerdo contigo, Manuel, en llamarle a esos medios coprorativos, bueno, así, siendo escatológicos, o sea, que son una pura mierda, ¿no? En efecto, es una mierda esos medios. Y le pido al equipo que nos grabe, porque hay algo que de hecho yo he platicado en lo personal de lo que mencionaba Manuel con Ramiro Padilla Tondo, el poder del pueblo. Manuel nos menciona cómo es que pues se siguen enquistando estos poderes conservadores, desafortunadamente en México, terminan en una gestión y llegan a otra, y pues son parte, ¿no? Siempre de las esferas del poder, por mucho que elijamos a un presidente de izquierda, siguen ellos en los organismos, siguen ellos en el gobierno, por más que elijamos nosotros a nuestras propias autoridades, ellos buscarán meterse ahí. La realidad, yo lo quiero decir con todas sus letras para usted que nos ve y que nos escucha, es que nosotros como pueblo tenemos el sartén por el mango, y eso es lo que nunca utilizamos con esa fuerza. En 2018, en efecto, querido Ramiro, se demostró esa fuerza, se demostró que 30 millones de mexicanos tienen mucho más fuerza que cualquier multimillonario de México, que cualquier grupo del crimen organizado, que cualquier, vamos, y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Ya estamos hartos de los personajes de apellido de alto pedorraje en los principales puestos, ¿no? Ya nosotros como mexicanos preguntamos, ¿qué no hay otros? ¿Qué no lo podemos hacer nosotros en el pueblo? Pues claro que sí. No sé qué opinas tú, Ramiro. Te volvimos nosotros. No, es que lo que pasa es que parece ser que vinieron alguien a tocar la marimba acá afuera de la casa. Espero que no se escuche mucho, ¿no? Pero bueno, siempre sucede, ¿no? Cuando no es el panadero con el pan o compro fierros, de repente en los barrios populares sucede este tipo de cosas. Pero bueno, mira, en general, la construcción del pensamiento o la construcción de un discurso es básicamente, estamos viendo dos discursos enfrentados: el discurso que ha tenido que construir el presidente a través de las mañaneras y el discurso de la derecha de siempre, el discurso manipulador, el discurso de las medias verdades, el discurso que no les conviene a ellos, porque obviamente parte de los medios hegemónicos mexicanos, una gran parte, pues vivían de los estímulos fiscales y de las prebendas y pues obviamente de los sobrecitos de dinero, del trabajo que siempre se hizo con respecto a tratar de instalar un discurso, una verdad, la creación, como dicen desde la filosofía, de un sentido común. Entonces, yo lo dije, obviamente por eso tuvo éxito el pequeño Chairo Ilustrado, porque muchos de mis amigos me dijeron, pues que no entendíamos hasta que tú lo dijiste. Dije básicamente que el que gana pone la agenda. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito, ¿no? Para los medios de comunicación el presidente tendría que ser una piñata, y para los grandes intereses empresariales tendría que ser un florero el presidente. O sea, tenía que ser una combinación de florero y piñata, pues que fuese una piñata para que le pudiesen pegar sin que él se pudiese defender,
y un florero para que no hicieran las obras de infraestructura que pusieran en peligro los intereses grupales de toda la vida, ¿no? O sea, son ese tipo de cosas que ha hecho, que han hecho, sobre todo la élite mexicana, que obviamente es poco representativa, y descubrieron que no podían ya controlar a la gente, porque también uno de los instrumentos de la extrema derecha, uno de los instrumentos de los medios hegemónicos son las redes sociales. Hay que recordar quiénes son los dueños de estas redes sociales, a las cuales pues nosotros hemos ido colonizando de a poco. Esa es la parte, ¿no? Hemos ido colonizando, pero obviamente con todas las limitantes, porque si tú ves en Twitter, en Facebook, en todas las plataformas, en YouTube, dices algo que no esté en consonancia con lo que ellos están diciendo, y obviamente pues te multan, te quitan, te quieren tumbar el canal y todo eso, pero hay imbéciles de la derecha que pueden salir a decir cualquier barbaridad en Twitter y no tienen que probar absolutamente nada porque les aplauden y quienes los controlan. No hay que recordar quiénes son los que controlan, por ejemplo, el discurso en Facebook, que creemos que son en México, por ejemplo, que yo una vez puse en Facebook que pinches brasileños en pleno mundial que bien juegan, y ¡pum! Me restringieron la cuenta 30 días por estar opinando sobre un tema del mundial. Entonces, esta estrategia, esta construcción, esta desparramada que se han dado, como bien lo plantean, de que descubrir que el voto de un obrero vale lo mismo que el voto de Claudio X González, que el voto de una obrera de la Maquila en Ciudad Juárez, que el voto de un indígena en la Sierra de Oaxaca vale lo mismo que un millonario, pues los tiene vueltos locos. Es una construcción, lo mismo lo dice Enrique Dussel en la filosofía de la liberación, ¿no? De repente este discurso que se ha construido la centralidad y que es un discurso que viene, obviamente que es totalmente occidental, que viene desde Europa, que es de donde se nos ha enseñado, y que también la intelectualidad mexicana ha brevado este discurso, pues es lo que los tiene así, porque no tiene elementos de juicio. Esa es la otra parte que no tiene toda la élite mexicana, ¿no? No tiene elementos de juicio para entender la naturaleza del mexicano, porque es una naturaleza muy diversa, no somos, no somos uniformes, y nos guían diferentes intereses. O sea, por ejemplo, un sonorense no creo que tenga mucho que ver con un chapaneco, a pesar de que tenemos hilos conductivos que nos identifican como mexicanos, un espacio geográfico, una religión, un idioma, ciertos valores nacionales. Pues la realidad es que somos muy mapa diversos. genético, Ramiro, ya ves que los del INE dicen que no somos democráticos genéticamente. Sí compartimos mapa genético, todos los habitantes de este gran... Bueno, pues yo diría de parte del norte de México hasta lo que fue Mesoamérica. Perdón que te haya interrumpido. No te preocupes. Sí, esta parte, bueno, hay más variedad genética, como dicen los estudios, en México que en Estados Unidos, para que se den una idea de la cantidad de civilizaciones, de pueblos que se asentaron acá. No, es una cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, cuando vemos esta idea que se han formado, pues obviamente las élites que se fueron aislando hasta, digamos, para ponerlos en términos, se fueron aislando hasta convertirse en una élite totalmente desconectada de la realidad, en una tribu aparte, en una tribu que no tiene la menor idea de cómo funcionan las cosas en México. Pues obviamente cuando intentan hacer un diagnóstico, por ejemplo, quieren competir con un presidente que ha recorrido quién sabe cuántas veces a pie todos los municipios del país, y que él sabe exactamente qué es lo que se necesita para que el país avance. Y los indicadores económicos no lo dejan mentir. Tenemos un peso, $1 por debajo de los 19 pesos. Tenemos una deuda externa, o sea, tenemos, por ejemplo, el Producto Interno Bruto es menos del 50% la deuda. Hay países que tienen hasta el 300%, en Estados Unidos creo que es el 140%, por poner un ejemplo, la deuda comparado con el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando tú no ves esos indicadores, cuando tú te rehusas a ver esos indicadores, pues obviamente estás totalmente disociado de la realidad. Y obviamente el discurso tramposo de los medios hegemónicos tiene que ver con este trabajo de decir, no, señores, están las cosas muy mal. Entonces hay que preguntarles, ¿muy mal para quién? Muy mal para los que hacían contratos. A mí me platica un amigo arquitecto que cuando llega Claudia Sheinbaum al gobierno de la Ciudad de México, empiezan a ver a las empresas contratistas que hacían trabajos para el gobierno y hacen una depuración total de los contratistas del gobierno y empiezan a salir los trabajos mejor y de mayor calidad. Entonces han hecho un trabajo maravilloso, pero son de la parte de las cosas que obviamente los malquerientes de la jefa de gobierno no quieren ver, porque se han hecho muchas cosas bien, pero también hay mucho contratista lesionado por la buena gestión que se ha hecho en la Ciudad de México. O sea, son ese tipo de cosas que uno va descubriendo con el tiempo. Pero para cerrar el comentario es, básicamente, nosotros somos mayoría, nosotros ganamos y nosotros ponemos la agenda. Hay que recordarle a toda la gente que ve Sin Censura
que hasta el 2018 a nadie le pedían permiso para privatizar el petróleo, la electricidad, para privatizar, para concesionarle minas a los extranjeros, para hasta privatizar las playas, que ya no podías entrar ni a tus propias playas porque pues, les ponían cercos. O sea, todo lo que hicieron, jamás le pidieron opinión al pueblo mexicano. Entonces ahora dicen ahora dicen que no estamos viviendo una democracia plena. Claro que estamos viviendo una democracia plena, que hay muchas cosas que mejorar, por supuesto. Hay muchas cosas que mejorar porque hay una crisis de la democracia representativa, pero en todo el mundo, no es solo en México. Pero para eso se tienen que crear los mecanismos y nosotros tenemos que trabajar para crear los mecanismos, porque el presidente se va en año y medio y nos va a dejar el país a nosotros. Dijo, les di 6 años, les di un empujón de 6 años, ahora qué van a hacer ustedes con esto que vamos construyendo. Entonces, por eso, en el asunto democrático es muy interesante que se puedan hacer las cosas de otra manera. Y le digo a los señores de la derecha, a Claudio X, a todos ellos, a las prostitutas en Twitter, a los tuiteros prepago, a los periodistas prepago, a todos ustedes, les digo, no van a regresar, simplemente porque nunca les van a dar los números ya, y conforme vaya creciendo, conforme vayamos creciendo, tomando conciencia, bien lo dijo el presidente, acuérdate, somos uno de los países más politizados del mundo, o sea que para el 2024, ¿qué alternativa tienen? ¿Volver al status quo del 2018, donde se robaban todo, como lo muestra ahora mismo? Estamos en manos de criminales, como lo está mostrando el juicio García Luna en Nueva York, ¿no? Entonces, ¿qué van a esperar? Que la gente regrese. Tenemos una televisión 4K, digamos, una pantalla gigante 4K. Lo que proponen el PRIAN es regresar a una televisión en blanco y negro 13 pulgadas, ¿no? Y que le tienes que dar vuelta así con la mano. O sea, ya no van a regresar porque son obsoletos y merecen desaparecer, mi querido Toño. No, y espero que así lo tome la gente. Eso será fantástico cuando los vean como el fonógrafo, más bien. Deja tú la tele. Son como el fonógrafo, que ahí le tienes que dar la vuelta ahí para quitar el disco de acetato y etcétera. Y bueno, compañeros, pues, ¿por qué no les quiero agradecer, obviamente, que se hayan conectado con nosotros hoy, que nos enriquezcan el debate con sus planteamientos, con sus reflexiones. Ramiro, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? Una vez más, muchas felicidades como uno de los, más destacados ensenadenses. Ahora que te reconozco por el talento artístico. Muchas gracias. Aquí en la foto estoy con porque mucha gente me pregunta que qué onda. Yo siempre les he dicho que somos, Ensenada tiene la comunidad más grande de rusos, yo creo que en México y no sé si en Latinoamérica, porque ahí que ves a mi derecha está Nurkia Rudametkin, una novelista ensenadense, y enfrente está Pablo Pavlov, dos escritores ensenadenses de origen ruso, ¿no? Entonces, cuando dicen de Ensenada hay muchos rusos, pues por supuesto, ¿no? Pero ahí estamos, estoy muy agradecido por el reconocimiento, fue una fiesta democrática, se premió como a 250 personas, fue muy divertido ver a mis amigos del Tacón Machín, que a los que lo quieran escuchar, es una banda muy original de allá de Ensenada, que también recibió un galardón. Y también quiero quiero mandarle un abrazo a mi querido Polo, bajista de una banda de reggae muy buena, una de las mejores bandas de reggae de México, la banda Nativo, junto con el Rasta, con el Liu y con el Wong. Les quiero mandar un abrazo a mi querido Polo por el sensible fallecimiento de su mamá. Y pues ya saben, @Ramiro Atondo, @Chairo Ilustrado, y los invito a que sigan comprando libros en Amazon, ahí la llevamos con la venta, y creo que Cartas un Facho el que más se está vendiendo, pero les recomiendo sobre todo, Los Rituales, que es un libro de cuentos que considero yo mi mejor libro de cuentos, está disponible en Amazon, José Tlali, México para extranjeros, y todos los libros ahí, para los que quieran comprarlos a través de Amazon, ahí están, y si no, pues me van a llegar más libros esta semana para seguir vendiendo los paquetes, pues que de eso me mantengo. Les mando un abrazo, mi querido Toño, mi querido Manuel. Manuel, a ti te anda buscando Michael Korda, el fotógrafo del Che Guevara, para tomarte una foto. No, pues tremendo cumplido. Ya quisiera yo parecerme al Che. No, sí, no lo había notado, pero tienes toda la razón. Esa es la foto icónica de Por acá lo tenemos en chiquito. Ernesto Guevara de la Serna, pero exactamente. Qué bueno. Parecerse. Esos son los arquetipos a los que deberíamos parecernos, no a los fascistas, no a personajes que admira la ultraderecha. Y pues aprovechando, Manuel, además de agradecerte, compártenos también tus redes sociales, donde puede verte la gente, así como el Che gritando hasta la victoria siempre.
Bueno, pues hay que aspirar a parecerse a los grandes hombres y a las grandes mujeres, ¿no? Entonces, pues por lo menos la aspiración no nos falta en estos rumbos. Y bueno, pues pueden ahí seguirme la pista en Manuel Hernández Borbolla, en el canal de YouTube, también en Facebook con Manuel Hernández Borbolla, periodista, y estamos en Twitter también comentando algunos temas de lo que está pasando en Perú. Ahí le seguimos también la pista al caso García Luna, que está destapando una cloaca importante junto con las anécdotas que se están contando por allá en Manuel H. Borbolla a través de Twitter. Y pues muchas gracias a Toño, a Ramiro, un gusto compartir espacio con ustedes, y por aquí nos seguimos viendo. El gusto ha sido totalmente mío. O sea, yo no lo hago porque me sale como el de Peña Nieto, así de... No me sale. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre, exactamente, ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, a nuestros queridos compañeros Ramiro Padilla Tondo, escritor, analista, y por supuesto, el periodista y reportero en México de RT, Manuel Hernández Borbolla. Y le pido al equipo que nos grabe porque... Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.